Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de octubre de 2017 y esto es La Contracrónica. Este sábado por la mañana, Mariano Rajoy anunció que acudiría al Senado, es decir, que va a acudir al Senado esta misma semana, hoy previsiblemente, para proponer un paquete de medidas que, de acuerdo al artículo 155 de la Constitución española, restauren la legalidad en Cataluña. Hasta aquí creo que todos más o menos lo sabemos, pero no lo sabemos desde el sábado, sino que lo sabíamos desde 2 días antes, desde el jueves pasado. Lo que desconocíamos en aquel entonces, tanto el jueves como el viernes, es decir, hasta el sábado por la mañana, era en qué se sustanciarían ese paquete de medidas, esas medidas concretamente. Bien, eso es lo que Mariano Rajoy nos dijo el sábado y más o menos a estas alturas ya de la película, que estamos a lunes, pues el que más y el que menos conocen. Resumiéndolo mucho, las medidas incluyen la destitución del gobierno autonómico en Cataluña, es decir, de todo el gobierno, no solo su presidente, y la disolución del Parlamento regional dentro de 6 meses aproximadamente para convocar elecciones autonómicas. Las medidas incluyen muchas más cosas, pero esas son las dos principales. Bien, ambas, como os podéis imaginar, son de una dificultad extrema si se quieren hacer bien, obviamente. No se quieren, en fin, crear nuevos problemas o empeorar la situación que ya de por sí es bastante mala. Bien, de esto habrá tiempo de hablar, bastante tiempo, cuando estas medidas se materialicen, cuando pasen por el Senado y empiecen a aplicarse en la realidad, en el mundo real. Entre tanto, pues lo que sí podemos concluir a estas alturas es que el órdago que arrojaron Puigdemont y todo su gobierno los días 6 y 7 de septiembre, hace ya 2 meses nos encaminamos, pues puede considerarse que ha sido rechazado. Este fin de semana ha venido cargadito de información. Me recordaba esos días de hace año y medio, más o menos, sí, de principios de 2016, después de las elecciones de diciembre, acordaos, después de las Navidades, en los que no nos dejaban respirar ni siquiera los fines de semana. Fue más curiosamente coincidió cuando comenzó este programa. Este programa empezó en modo de pruebas, en piloto, los últimos días de enero de 2016 y ya en plan bien, el mes de febrero de 2016. Y recuerdo que tenía material todos los días, que me dejaba historias para el fin de semana porque vinieron muy cargados informativamente y así fue hasta el mes de junio, hasta que se celebraron las segundas elecciones. Pues por un momento estoy teniendo desde hace ya semanas un déjà vu con esa época, de que me faltan días, en una palabra, porque salen demasiadas historias. Ahora ya La Contracrónica es un programa, digamos, adulto, es un programa joven, pero ya ha madurado y no es como al principio, tiene sus secciones y tiene sus cosas que hay que respetar, por supuesto, como la Constitución, es decir, que si toca algo el sábado se hace, pase lo que pase. De todas maneras, esto era previsible conforme empezó toda esta movida, allá por principios del mes de septiembre, que iba a venir no ya el mes de septiembre, sino también el de octubre, y al paso que vamos el de noviembre, diciembre, enero, y lo que te rondaré, Morena, hasta que esta historia acabe, que todavía le falta bastante, por lo que sabemos. No creo que el roto que se ha hecho, el desgarro, ha sido muy profundo y esto tardará en curarse y no digamos ya en cicatrizar. Bien, pues este sábado por la mañana hubo Consejo de Ministros extraordinario. Estaban todas las televisiones, todas las radios, todos los periódicos expectantes el sábado por la mañana desde el punto de la mañana, a ver qué es lo que decía Rajoy. Se lo tomó con calma, obviamente, porque para algo es Mariano Rajoy. Es un hombre que, por encima de cualquier otra consideración, es básicamente un vago y debe de estar llevando fatal todo esto. A él estas cosas no le gustan y no es una opinión, es un hecho. Creo que lleva siendo presidente del gobierno los suficientes años como para que lo sepamos. No hay demasiadas sorpresas con él. Si llevase solo 6 meses, pues podríamos dudarlo, pero lo hemos visto gestionar ya unas cuantas crisis y en todas se ha caracterizado por la morosidad, por la flema, por hacer las cosas tarde, mal y a veces incluso hacerlas nunca. Bueno, en este caso las ha hecho tarde y está por ver que las ha hecho mal. Eso todavía se verá. No es el momento. Dentro de 1 mes o 2 meses veremos si realmente estas medidas que presentó tras el Consejo de Ministros del sábado pasado funcionarán o conseguirán lo contrario. Eso no lo sabemos. Bien, el consejo era para dar los últimos retoques, porque esto ya venía pactado, venían comidos de casa, era simplemente para
pues eso, afinarse un poco con el mondadientes. Estaban ahí todos los ministros, todo el gabinete, y para dar los últimos retoques al desarrollo ad hoc, porque, bien, el artículo 55 no tenía desarrollo. Es, como ya he comentado aquí en la contra en más de una ocasión, pues es un artículo sin desarrollar formalmente. Es decir, sin reglamento aparejado que indique cómo aplicarlo. Esto que han hecho ahora viene ad hoc para esta situación. En el caso, toquemos madera para que no volvamos a tener una historia como esta, que otra autonomía o la misma Cataluña en el futuro vuelve a ser merecedora de que se aplique este artículo, pues supongo que el desarrollo sería distinto. Así que el que nos presentaron el sábado pasado fue el adecuado a las circunstancias presentes, pero no valdrá para otras en el futuro que espero, repito, que no se vuelvan a producir. Bien, este reglamento express no es propiamente un reglamento, pero este desarrollo express que nos presentó Rajoy el sábado por la mañana, pues la verdad es que venía mucho tiempo hablándose de él. Unos decían que sí iba a ser blando, un 155 blando. Otros que sería duro, durísimo, esto va a ser tremendo. En Madrid, curiosamente, se pensaba que iba a ser blando y en Barcelona que iba a ser duro, durísimo. Que, bueno, que poco menos que iban a subirse a Montjuic, a Puigdemont y sus consejeros, y los iban a fusilar como a compañeros en 1940. Pues, estoy exagerando, obviamente, pero que la cosa iba a ser tremenda. Vamos, que iba a marcar un antes y un después. Otros decían que no sería nada directamente, que Rajoy se limitaría a dar un ultimátum, uno más, ya fuese por carta, por teléfono o por telegrama, pero quedaría un ultimátum. Yo la verdad es que conociendo al personaje me incliné hasta por lo último. Pensaba que este le dará un nuevo ultimátum, le dará otra semanita más por si acaso, que lo mismo que el ladrón, que todos son de su condición. Lo mismo piensa que este también es lento. Bueno, el hecho es que no quedaban muchas más salidas, esa es la verdad, y además había llegado ya a un acuerdo, llevaban negociándolo desde el día 2 de octubre con el Partido Socialista, y se tenía que anunciar en algún momento. Bien, al final el 155 elegido, este desarrollo ad hoc, ya digo, fue, al menos a juicio de los expertos, porque digo a juicio de los expertos porque no hay donde comparar, por lo tanto no podemos saber si es blando, duro, cremoso, fitoplasmático, no tenemos con qué otro 155 compararlo, por lo tanto nos tenemos que fiar lo que dicen los expertos constitucionalistas, que se han prodigado por televisiones y radios durante estos 2 días. Bien, según estos dicen que es un 155 duro. Duro porque implica el cese del gobierno en pleno y el control de facto de la autonomía. Y ya con solo estas dos cosas, pues lo califican de duro. No seré yo quien les quite la razón, desde luego. Bien, el Parlamento no se disuelve ni nada por el estilo, ni van a mandar a los diputados a su casa, ni lo van a cerrar. De hecho, cerrado lleva un mes. Por ahora el único que ha cerrado el Parlamento ha sido el propio Puigdemont. Pero seguirá abierto con una serie de competencias muy limitadas. Estuve ayer informándome sobre el tema porque me llamaba la atención. Dije, bueno, y entonces se les puede montar un contrapoder dentro del Parlamento. No, eso al parecer, según tienen previsto, pues no les va a suceder. Es decir, el Parlamento no podrá legislar nada que vaya contra lo previsto en el 155, en este 155. Por lo demás, o mejor dicho, respecto a todo lo demás, pues funcionará como cualquier otro parlamento regional, al menos hasta la convocatoria de nuevas elecciones. Algo que, la convocatoria quiero decir, se reserva el propio gobierno y que serán dentro de aproximadamente, no han puesto fecha, como es lógico, de unos 6 meses. Si estamos ya pues en la recta final del mes de octubre, pues si sumamos 6 meses, nos pondríamos ya aproximadamente en el mes de abril, de cara a la primavera. Eso en el caso de que no suceda nada y de que todo vaya conforme a lo previsto, que esta hoja de ruta sobre el papel que se ha hecho Rajoy, Soraya y compañía salga como ellos han previsto, que no necesariamente tiene que salir así, pero la información de la que disponemos es esta. Bien, en ese caso, lo digo para los que estéis en Cataluña, id haciendo hueco algún domingo, porque lo más probable es que os llamarán a las urnas. No digo que lo mismo no votáis, pero si os llaman para estar en la mesa, tendréis que ir, aunque no votéis. Bien, entre tanto, mientras eso llega, en Cataluña pues se vivirá en un estado extraño, más o menos el mismo estado en el que se vive desde el día 7 de septiembre. Un estado extraño con... no se sabe muy bien, bueno, desde el 7 de septiembre va a cambiar. El estado extraño del 7 de septiembre al día de la intervención será distinto, serán 2 tipos de extrañeza diferentes.
Durante este mes y medio pasado, pues lo que han tenido es como, bueno, realmente aquí quién manda, cuál es la ley que impera. Y a partir de entonces ya se sabrá quién manda, pero vamos, eso no quita para que la situación sea cuando menos anómala, con la autonomía intervenida, pero no suspendida, eso es importante, y bueno, con un gobierno saliente, el de Carles Puigdemont, que nadie sabe cómo va a reaccionar cuando le llegue el cese, porque una de las cosas, la principal, incluye el cese del presidente. Evidentemente esto no va a ser inmediato, es decir, no va a suceder hoy. El proyecto de Rajoy todavía tiene que pasar, conforme a la legislación vigente, tiene que pasar por el Senado y allí debatirse. Luego, de nuevo, los expertos calculan que esto para esta misma semana, el viernes, una cosa así, pues ya estará listo. Respecto a lo que va a hacer, claro, no dejan de ser 5 días, además 5 días laborables. ¿Qué va a hacer el gobierno catalán de aquí al viernes? Lo desconocemos, no tenemos ni idea. Dicen que van a proclamar la independencia, pero no. Unos dicen que será hoy, otros que será mañana, otros que será el viernes justo cuando le llegue la carta de cese. No tenemos ni idea. A partir de aquí, como decía en un artículo que escribí hace un par de semanas para Voz Populi, a partir de aquí están los dragones. A partir de aquí ya hay dragones y no sabemos, los dragones sabemos que están ahí, pero que hasta entonces eran criaturas mitológicas y desde esta misma semana van a pasar a ser criaturas reales. El trámite por el Senado en principio va a ser indoloro, incoloro y probablemente insípido, como el agua. Quiero decir esto porque habrá debate obviamente, pero que en principio no va a tener problemas en pasar lo que nos contó el otro día en rueda de prensa Rajoy, no va a tener problemas en pasarlo por la Cámara. Entre Partido Popular, Ciudadanos y PSOE cuentan con 214 senadores, de un total de 266. Luego, si no me salen mal las cuentas, y a veces me salen mal porque a mí hacer cuentas se me da muy mal, es aproximadamente el 80% de la Cámara, lo que significa que bueno, será un maxi rodillo en el Senado, lo pasarán, esto se entiende que ha llegado ya al acuerdo, será un poco una pantomima, pero bueno, tienen que observar los principios democráticos, pasarlo por lo cual está muy bien, es decir, que no hagan precisamente lo que hizo Puigdemont hace mes y medio, que es pasarse el reglamento y todo el estatuto y la propia Constitución por el arco del triunfo, sino que se observe hasta la última coma de la legislación vigente. Realmente eso, y lo he dicho en más de una ocasión, es lo que nos separa de la barbarie. Luego tendrán que aguantar el debate, lo largo que sea. Entiendo que allí pues saldrán los los senadores nacionalistas, los de Podemos, etcétera. Se armará una pequeña tangana y la cosa pasará. Eso no sé qué día será, quizá el jueves, quizá el viernes, pero dentro de esta misma semana. Una vez hecho esto, pues vendrán los hechos. Ya está ahí el papeleo, es decir, el sorayismo se terminará en ese preciso instante. Vendrán las cartas de despido de Puigdemont y de todos los que forman su gobierno. En concreto, su gobierno lo forman 13 consejeros. Ahí creo que un par de consejeras, pero vamos. 13 consejeros más el propio presidente, es decir, 14 personas, 14 cartas. Podríamos preguntar, ¿qué pasará con los altos cargos? Que hay un montón, como en todas las autonomías. A mi juicio creo que hay demasiados. Creo que me pareció leer ayer que había 180 altos cargos en la administración catalana. Bueno, esos en principio no se les cesa, pero a no ser que no obedezcan. Es decir, que se declaren, digamos, en rebeldía. En ese caso, que no acaten la legalidad, no aprenden una palabra. En ese caso sí los cesarán y eso se lo reserva al gobierno. De todas maneras, en principio, el que es ahora mismo director general, es decir, un alto cargo, que están por debajo de consejero, no deberían temer por su puesto de trabajo. Algunos de estos consejeros se han convertido en auténticas celebridades, no ya en Cataluña, que ya lo eran, sino en toda España. No sé, el caso de, Junqueras, por supuesto, que es el consejero en jefe, el conseller en cap. No solo ese, sino también el portavoz, que se llama Jordi Turull y que habréis oído hablar de él y habréis leído sobre él mucho en los últimos meses, o Raúl Romeva, del que se habla bastante, que es este que iba de ministro de Asuntos Exteriores, abriendo embajadas por el extranjero, y Joaquim Forn, que es el de Interior, jefe de los Mossos, que se le vio mucho, especialmente tras los atentados de Barcelona, no tanto relativo a esta historia, sino por lo de los atentados terroristas durante el mes de agosto. O Clara Ponsatí, que es la consejera de Educación, esa también ha salido bastante a raíz de toda esta movida que hubo a lo largo de la última semana sobre la cosa esta del adoctrinamiento en las escuelas. Algunos nombres son francamente
conocidos. Vamos, os puedo asegurar que el madrileño medio conoce más conoce más consejeros de la Generalidad de Cataluña que de la Comunidad de Madrid. O sea, paráis por Madrid a cualquiera. ¿Sabes quién es el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid? Te va a decir que no tiene ni idea. Tampoco conoce a los concejales. Vivimos, por lo menos en Madrid, en ese aspecto con las instituciones locales totalmente al margen de ellas. Digo el madrileño medio, no un periodista que esté encargado de la información local, que por supuesto los conoce a la perfección. Digo el madrileño normal. Así que conocemos más a todos estos de Cataluña que a los propios. Bien, ¿qué pasará? Esta es una pregunta y creo que es la pregunta. ¿Qué pasará cuando toda esta gente, es decir, estas 14 personas, reciban su cese, su carta de cese? Entiendo que les cesarán por carta, como se hacen estas cosas, y no por SMS, ni por WhatsApp, ni por teléfono. Ellos lo saben, no harán más que esperarla. ¿Qué harán? ¿Recogerán sus cosas y abandonarán el despacho y se irán a su casa tan a gusto? ¿Tomarán un taxi en la puerta de la consejería y se irán a su casa? Eso, pregunto, no lo sé, ¿eh? ¿Harán eso o se resistirán a salir del despacho? Pues la verdad es que no tenemos ni idea. Nadie lo sabe. Lo saben ellos, pero bueno, ellos tendrán ya una composición del lugar, lo que van a hacer, pero no necesariamente lo que piensen hoy será lo que hagan el día que eso suceda, porque todavía faltan por pasar muchísimas cosas. Es decir, que es una incógnita sobre la que habrá tiempo de hablar cuando suceda. Bien, si todo sigue como está previsto, es decir, que no pasa nada anormal, nada grave, los que ocuparán los puestos de estos consejeros serán los ministros del gobierno. O sea, es decir, el Guindos pasará a ser el consejero de Economía y el de Hacienda, pues obviamente será, aunque en el caso de Cataluña, Economía y Hacienda tienen los dos Junqueras. Álvaro Nadal pasará a ser sustituiría a Santi Vidal, que es el de Empresa y no sé qué. Bueno, cada uno, Zoido pasará a sustituir a Joaquim Forn. Pero claro, los ministros están en Madrid, a 650 kilómetros de allí, y por muy rápido que vaya el AVE, pues no dejan de ser 650 kilómetros. Y además ya tienen bastante trabajo con el suyo ordinario, que ser ministro a los ministros precisamente no les sobran horas durante el día. Idem con el propio Rajoy, que pasa a ser el presidente en funciones de la Generalidad. Luego necesitarán mandar por delegación. Eso parece obvio. Delegado ya tienen, hay un delegado del gobierno en Cataluña como lo hay en todas las comunidades autónomas, más luego los subdelegados en cada provincia, uno en Tarragona, otro en Lérida y otro en Gerona. Bien, esas instituciones o esos organismos ya los tienen. Ahora necesitarán algo más para que las órdenes puedan descender. No lo sé, esa de nuevo es una incógnita extra que no conocemos. Otro de los problemas que se avecinan, y me da que es importante, se llama Mossos d'Esquadra, que es la policía autonómica y que pasa a depender directamente del ministro del Interior, de Juan Ignacio Zoido. Esto, claro, tendrá implicaciones, entiendo. Implicaciones entre ellas el cese del director del cuerpo, que se llama Pere Soler, y que, bueno, que se está colocado ahí de manera muy reciente. Le sustituyeron o le colocaron en julio en sustitución del anterior que se llamaba Albert Batlle, que había sido un tipo que había hecho carrera en el PSC, y que se fue en julio, lo comenté en su momento en el programa, porque quizá él sabía, mejor que lo sabíamos los demás, lo que se avecinaba. Y esto incluye también la sustitución de Josep Lluís Trapero, esa celebridad nacional y diría casi que hasta internacional, y que está en la picota y además imputado por la Audiencia Nacional desde hace unos días. Yo creo que esta operación de los Mossos es especialmente delicada, no por nada, sino porque se trata de 17.000 hombres armados y estas cosas hay que hacerlas con mucho cuidado, que no haya que lamentar ningún roce de los que una cosa es insultarse, los insultos se olvidan, y otra cosa distinta es dispararse, así que eso sí que no tiene arreglo. Así que lo que vayan a hacer con los Mossos tendrán que medirlo mucho, no deja de ser, a fin de cuentas, un cuerpo policial. Muy bien, como veis, se abren muchas más incógnitas de las que se cierran, bastantes más. Los que se las veían tan felices diciendo, por fin, ya se ha hecho. No se ha hecho, se ha empezado a hacer, que es distinto. Más las que se irán abriendo conforme esto avance a lo largo de las próximas semanas. Porque claro, sobre el papel todo es muy fácil, ¿eh? Y todo es muy bonito, y todo es muy sencillo de hacer. Pero claro, luego sucede que se baja a la realidad y ya no es tan fácil.
y la realidad al final se termina imponiendo con toda su gravedad. Claro, la realidad es que el independentismo sigue ahí. Es decir, tú puedes decirle a Puigdemont que se vaya, y lo mismo se va, pero este hombre tiene un apoyo popular que se cifra en votos. Vamos, este hombre, o lo que él representa, en concreto, 2 millones de votos, entonces la mitad del electorado. Vale, es cierto que tras este varapalo el independentismo no atraviesa su mejor momento, por lo menos su mejor momento anímico, pero ahí está. Pueden incluso los independentistas, con el propio Puigdemont a la cabeza, aprender de sus errores, de los que han cometido a lo largo del último mes y medio, los errores de cálculo que han hecho, y reenfocar su lucha por otro lado. Esto es, bueno, yo creo que en su caso, si yo tuviese que asesorarles, lo primero que les diría es: dejaos de triunfalismos, que no estáis para muchos triunfos, y empezad a estudiar vuestros propios errores. Esto se lo diría a los dos, tanto al gobierno central como al gobierno catalán. Es decir, y esto parece ser que ahora ya lo vemos con bastante claridad, hay cosas en las que se han terminado columpiando. No sé, por ejemplo, confiaron buena parte de su estrategia, una parte considerable de su estrategia, a la internacionalización del conflicto. Y esta se ha terminado produciendo, pero no en los términos que ellos buscaban, sino en los contrarios. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han apoyado sin fisuras a Rajoy. La escenificación la pudimos ver el viernes pasado en la entrega de los premios Princesa Asturias, con Antonio Tajani, Juncker y compañía, pues dándole loas al rey y en general al propio Rajoy y al gobierno. Las instituciones europeas y todas las cancillerías del continente les han cerrado las puertas por más de un portazo sonoro. Luego está la baza mediática, que también la jugaron, y la jugaron muy hábilmente, de manera magistral a ratos. Bueno, pues esto se les ha terminado volviendo en su contra. No sé, quizá porque la propaganda y el victimismo pues ha sido excesivo. Las fake news del día del referéndum, por ejemplo, pues han terminado pasándoles factura, lo cual era previsible, porque a quien se les ocurriesen algunas de ellas, como la de la chica esta, Marta se llamaba, la de los dedos rotos, vamos, aquello era excesivo. Y como estas, pues alguna otra más. Bien, esto de una manera u otra ha terminado permeando a la prensa internacional, a las cabeceras prestigiosas, quiero decir, y muchas de ellas pues ya no están dispuestas a creerse cosas que se creían hasta el día 1. Luego tampoco contaban con una fuga tan masiva de empresas como la que se ha producido. A día de hoy se han ido ya más de 1000 empresas, incluyendo por supuesto a todas las importantes. Bueno, eso aparte de dejarles como unos embusteros, de eso dentro de casa, porque habían prometido, por activa y por pasiva, que no se iba a ir ninguna, que iba a suceder, como decía Junqueras, hace unos, no sé si un par de años, que iba a suceder exactamente lo contrario, que las empresas iban a ir para allá. Es decir, que Telefónica se iba a localizar en Barcelona. Lo cual, en el caso de que esto lo hubiesen hecho bien desde el principio, pues sí, pero es que lo hicieron no mal, lo hicieron peor que mal. Luego en el exterior, esta historia de las empresas ha sido recibida con bastante estupor. Muchos lo han leído de la siguiente manera: caray, si el dinero se va, es que algo turbio pasa allí. Y el dinero será miedoso, que lo es, pero siempre está bien informado. Luego la intervención de la autonomía les deja sin algo que a mi juicio creo que es fundamental, que es el acceso a fondos, para que la máquina esa siga funcionando. Es decir, a fondos, quiero decir a fondos de todo tipo, no solo públicos, sino también privados. El procés estaba muy profesionalizado y los profesionales cobran. Y cobran bien porque son buenos profesionales. Idem con la prensa adicta, tanto la pública como la privada, o la infinidad de intereses creados en torno a los múltiples subsidios, la regadera de subsidios que la Generalidad tenía a su disposición. Y es que una de las características del independentismo catalán, por lo menos de este último, de los últimos años, estaba en lo extraordinariamente bien financiado que andaba, que sorprendía desde fuera. Bien, buena parte de eso, desde esta misma semana, buena parte de esos fondos los pierden, y los pierden con el control del gobierno. Ya no tienen acceso a los públicos, y a los privados pues no se los van a soltar con tanta facilidad,
porque gran parte de esos fondos privados que les llegaban por lo que les llegaban. No olvidemos que el cronicapitalismo impera en España, pero también lo hace en Cataluña. Muchos decían, bueno, a fin de cuentas son los que mandan, que hay que soltar un dinerito por aquí para que consigamos un permiso por allá, pues se hacía sin ningún problema. Bien, eso lo pierden también. Es decir, que tendrán que ingeniárselas de otra manera, no sé cuál, pero tendrán que hacerlo. En definitiva, que la fiesta se les ha acabado y ahora viene la resaca. Y no solo viene la resaca para ellos, viene la resaca para todos. Jordi Batau, que es de Barcelona, ya la semana pasada metí una llamada suya, pues tiene una cuestión sobre este mismo tema. Es una cuestión interesante lo que nos quiere contar. Después de pasar unas horas, yo lo que ha hecho Rajoy no lo acabo de entender, la verdad. Querer convocar elecciones de aquí 6 meses, francamente, creo que es asumir un riesgo enorme de que vuelvas a salir algo parecido o incluso peor. La intervención que necesita la Generalitat no es de 6 meses, desgraciadamente. Hay que desmontar un montón de estructuras, cortar un montón de hilos, de vínculos, de relaciones que no se van a hacer en 6 meses. Francamente, si estamos hablando de tomar TV3, de cambiar la educación, de reducir la presencia del nacionalismo en la vida de todos nosotros, esto no se va a poder hacer en 6 meses. Con lo cual, la verdad que no lo entiendo. Tiene tiene más pinta de apaño temporal que de solución definitiva al problema, la verdad. Y insisto en algo que quizá ya comenté, que cualquier apaño temporal, no nos engañemos, va a suponer casi un ánimo o una derrota que ayudaría a animarlos a los valientes a volver a intentarlo de aquí a unos años, seguramente mejor organizados, con más apoyo social y con más garantía de éxito. La verdad que no me deja tranquilo esta solución. Bien, Jordi, te respondió en parte a través de WhatsApp, pero vamos, te completo la respuesta por aquí, por la radio. Mira, todas estas cosas que nos dices no las puede afrontar el gobierno central, simplemente. La intervención es necesariamente temporal y su único objetivo es que vuelva a imperar la ley en Cataluña. Punto. Y no hay más. Todas esas cosas las tiene que hacer el próximo gobierno autonómico. Ahora, tú dirás, es que van a volver a ganar ellos. Bueno, pues eso ya es otro tema. Es decir, vuestro trabajo precisamente, los que no sois independentistas, es que no ganen ellos, es que ganen los vuestros, ganéis vosotros, en una palabra. Vuestro trabajo es que, que ese gobierno nuevo, el que venga en el mes de abril, mayo o cuando sea constitucionalista. ¿Que cómo se hace eso? Pues no tengo ni idea. Vosotros lo sabréis mejor, que estáis allí. Yo no soy de los que dan lecciones desde Madrid, te lo aseguro. Lo que sí sé es que la mitad de los catalanes no es independentista. Eso es un hecho. No sé, se trataría de romper ese empate. ¿Cómo se hace? Lo desconozco, no lo sé. No sé, quizás recuperando el 500.000 de votos que se dejó el PSOE entre el año 2003 y el 2012. Pues el PSOE pasó de 1 millón a 500.000. No, ya esos votos han tenido que ir a algún sitio, no lo sé. Desde luego, nunca antes lo habíais tenido tan fácil. Aprovechad esta oportunidad, en serio. Que quizá no volváis a tenerla nunca más. Así que los que sois una cantidad considerable, pues igual que la otra. No sois una minoría, ni muchísimo menos, es decir, sois tan Cataluña como los otros. Pues organizaos, no lo sé. Eso depende de vosotros. Desde luego tenéis una oportunidad histórica ahora que no se os había presentado en 40 años. Muy bien, pues vamos a ir terminando y terminamos con Pizarro, que tiene algo que contarnos sobre la reforma constitucional, que esa también se avecina. La inevitable reforma constitucional es la expresión de un fracaso, el fracaso del anhelo de casa común y paz entre españoles. Los éxitos de libertad, desarrollo y riqueza no sustentan una España que se enfrenta y se rompe. La concordia y la armonía no son suficientes para progresar y persistir, pero son imprescindibles. La Constitución española del 78 consagra un sistema autonómico que incentiva la discordia. De esto hay pruebas. Su reforma la han de llevar a cabo autonomistas junto a federalistas mientras escuchan a republicanos y separatistas, por lo que las expectativas de resolución del incentivo disgrador son escasas.
Anarcocapitalistas y minarquistas no entran en el debate, por lo que sus aportaciones se obvian. Un árbol torcido que da mala sombra ni se arranca ni se endereza. Se poda selectivamente para que cambie su copa y sombree donde interesa. Pero Mariano no sabe qué sombra quiere, ni subirse a un árbol, ni podar con criterio. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy y solo me queda una cosita, y es despedirme de vosotros hasta mañana.